y Brasil, tres de los grandes países por territorio, por población, y la influencia que tiene el sistema internacional. Nosotros, como venezolanos, tenemos la posibilidad de tener una geopolítica importante en el petróleo por las reservas que tenemos y la necesidad de que el mundo tiene de hidrocarburos en estos momentos, sobre todo con la guerra de Ucrania y Rusia, la situación del Medio Oriente, que afortunadamente no se complicó más, pero que hubiera demandado del petróleo venezolano una emergencia mundial. En esta situación del mundo, los europeos están tratando de acomodarse en algún lugar, ya no dependen tanto de los Estados Unidos, quieren tener su propia defensa e incluso el comercio, abrirlo hacia África, América Latina y el Caribe. De hecho, Mercosur está negociando con la Unión Europea y en este sentido, dentro de la Unión Europea hay dos países fundamentales que son Inglaterra y Francia. Aunque Inglaterra no está dentro de la Unión Europea, es parte del continente europeo. Y dentro de la OTAN, los dos países que tienen armas nucleares de Europa son Francia y Alemania. Por eso el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, quien visitó precisamente al Reino Unido, se entrevistó con el rey y con el Parlamento, han asegurado a los dos que los planes de la coalición de países voluntarios para garantizar el futuro alto fuego entre Kiev y Moscú están listos, al tiempo que hicieron un llamado a aumentar la presión sobre Rusia, porque según ellos podría tener Rusia la apetencia de ir hacia países occidentales, y ellos dos son los que tienen, junto a China y Rusia, y en el caso de Estados Unidos, en Occidente, armas nucleares que desarrollaron después de 1945 con Hiroshima y Nagasaki los Estados Unidos, en 1949 Rusia, y a raíz de eso la asistencia rusa a China, pero también de Europa, recibió la ayuda de los Estados Unidos, y son los 5 países que están dentro del contexto internacional en materia nuclear. Por eso es tan importante la reunión entre Francia, entre París y Londres, y además la posibilidad de que vuelva el Reino Unido de nuevo, después del Brexit, a integrarse a la Unión Europea. La coalición de países voluntarios anunció estar lista para movilizarse para garantizar un alto el fuego en Ucrania. Durante la reunión, el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron también hicieron un llamado a aumentar la presión sobre Rusia. Londres y París planean usar la Fuerza Expedicionaria Conjunta Franco-Británica como base de una futura fuerza de la coalición de países voluntarios que tendrá como objetivo regenerar las fuerzas terrestres ucranianas, asegurar el espacio aéreo de Ucrania y garantizar la seguridad marítima. Como el presidente Trump ha dicho, Putin no está buscando detener sus ataques y Ucrania tiene que ser capaz de defenderse. Así que, mientras esta coalición continuará estando lista para apoyar una paz futura, como líderes deberíamos cambiar nuestro trabajo en ese grupo, de prepararnos para la paz y hacer que suceda. Aquí es donde claramente necesitamos algo nuevo y aumentar la presión que estamos ejerciendo sobre Rusia, porque nunca será un movimiento espontáneo. Los representantes estadounidenses participaron en la reunión por videoconferencia junto al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y la primera ministra italiana Giorgia Meloni desde Roma, donde se celebró una conferencia sobre la reconstrucción de Ucrania. Francia y Reino Unido, dos potencias europeas con armamento nuclear, también estrecharon sus lazos respecto al tema, un paso importante para enfrentar el deterioro de la seguridad en el continente, complicar los cálculos de Rusia y tranquilizar a los aliados preocupados por el futuro del paraguas estadounidense. Según el Instituto SIPRI, Francia dispone de 290 cabezas nucleares, mientras que Reino Unido tiene 225 cabezas nucleares. Esta mañana firmamos la declaración de Norwood, confirmando por primera vez que estamos coordinando nuestra disuasión nuclear independiente. Desde hoy, nuestros adversarios sabrán que cualquier amenaza extrema a este continente provocaría una respuesta de nuestras dos naciones. No hay mayor demostración de la importancia de esta relación. El anterior marco de la Declaración Franco-Británica de Chequers, en 1995, se limitaba estrictamente a definir los intereses vitales de los dos países. El alcance de la nueva cooperación es mucho mayor por la ampliación de la dimensión europea conjunta y en el plano operativo. Durante el último día de la visita oficial de Macron a Londres, también suscribieron un acuerdo para el intercambio de migrantes que entrará en vigor en las próximas semanas y que pretende que a cambio de cada devolución a Francia, una persona diferente podrá llegar a Reino Unido por una vía controlada y legal si tiene vínculos con el país británico. Solo quienes no hayan intentado entrar ilegalmente en Reino Unido serán elegibles para este intercambio.
Londres y París hablan de cabezas nucleares o ojivas nucleares, es precisamente la teoría ya no de la bomba atómica clásica o tradicional que conocimos en Hiroshima y Nagasaki, sino que son misiles que van por la estratosfera a una velocidad superior a la del sonido y de la luz, y por lo tanto llegan en escasos minutos de un objetivo a otro. Pero esos misiles están con una cabeza nuclear, o sea, una base de masa crítica de uranio o de plutonio por fisión o fusión nuclear, y el inmenso calor que producen, la destrucción, sobre todo la radioactividad, haría imposible la vida posterior. Por eso decíamos que Francia e Inglaterra, en un mundo complejo de posibles amenazas de Rusia, de Estados Unidos, de China, los europeos quieren tener también su propio sistema de defensa, y tiene el desarrollo nuclear francés e inglés. Más allá de eso, pues hay países al margen de la ley internacional, como Israel, como Corea del Norte, India y Pakistán, y posiblemente Irán. Son amenazas a la paz mundial, y hay que evitar que se llegue a esas guerras y conflictos internacionales. Y en cuanto a la última reunión sostenida en el lejano oriente, sobre todo en el Pacífico, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró en Malasia, donde están reuniéndose los países de este bloque, beneficiarse de mejores aranceles aduaneros que puedan permitirles, sobre todo frente al mundo, en defensa de la guerra comercial emprendida por Donald Trump, y señalando un aspecto muy práctico para Estados Unidos. Allí China es un poder inmenso en el Pacífico y tienen aliados los Estados Unidos como Corea o Japón, pero quieren también con los demás países del Asia formar un bloque de defensa frente a China. Por eso tal vez el trato preferencial en las transacciones que puedan hacer comerciales puedan ser más beneficiosas. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio aseguró el jueves en Malasia que los países del sudeste asiático podrían beneficiarse de mejores aranceles aduaneros que el resto del mundo en defensa de la guerra comercial emprendida por Donald Trump. Rubio compareció ante la prensa al margen de las reuniones de ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que se realizan hasta el viernes en Kuala Lumpur, la capital malaya. Muchos de los países del sudeste asiático van a tener tasas arancelarias que de hecho serán mejores que las de países en otras partes del mundo y podrían beneficiarse. Y por cierto, la puerta siempre permanece abierta a ajustes y de hecho se pueden alcanzar acuerdos. La visita de Rubio, la primera que realiza a Asia desde que asumió el cargo, coincide con las amenazas lanzadas el lunes por Trump contra una veintena de países, muchos de ellos asiáticos, que de no alcanzar un acuerdo con Washington, serán objeto a partir de agosto de fuertes aranceles punitivos. Estamos en conversaciones activas con varios países representados aquí sobre formas de lograr avances aún mayores, pero los mercados exigen certeza, así que necesitamos que todos sepan cuál es la base a partir del 1 de agosto. Entre los miembros de la ASEAN, Indonesia, Laos, Tailandia, Malasia, Filipinas, Brunei y Birmania corren el riesgo de enfrentar aranceles de entre 20% y 40%. Antes del viaje de Rubio a Malasia, funcionarios estadounidenses afirmaron que Washington considera a Asia Oriental y el sudeste asiático como una prioridad. En Venezuela existen robots, sobre todo funcionales, pero en Caracas es el único robot humanoide. Por cierto, creo que fuimos los primeros periodistas, en función del interrogatorio, de tener aquí al robot Sofía y conversar con ella sobre temas internacionales. Pero nos va a permitir, cuando le preguntábamos cuáles son los temas más importantes que tenemos a nivel internacional, nos dio una lista de 50, de los cuales seleccionamos los siguientes, que son importantes para profundizar sobre ellos y que precisamente la inteligencia artificial y la robótica nos permite conocer más el mundo internacional y aplicarlo más a la educación, sobre todo más allá de lo comercial. Lo importante es educar con las nuevas tecnologías de la robótica y la inteligencia artificial en un mundo que es disruptivo y que además ofrece grandes ventajas para la nueva formación de los ciudadanos. Es la parte de hoy de nuestra posibilidad de profundizar sobre el tema de la inteligencia artificial. Los más importantes conflictos y guerras de este siglo XXI, el sistema internacional, los organismos mundiales regionales y la política exterior de los estados, con los bloques regionales y las alianzas interestatales, el derecho internacional público y las diferentes ramas y disciplinas del derecho internacional público, los procesos de integración regional y el paradigma de la Unión Europea y los sistemas de integración en América Latina y el Caribe,
Derechos humanos y derecho internacional humanitario. Las armas de destrucción masiva, especial referencia a las atómicas. Los riesgos a partir de los conflictos actuales de una tercera guerra mundial. De la metáfora de Tucídides sobre la guerra inevitable a la convivencia de sistemas ideológicos y políticos, el tema del multilateralismo y nacionalismo imperiales, Estados Unidos, Rusia, China. El modelo de negociación y diálogo de la Unión Europea con su proyecto político del Estado Social y de Derecho, más allá del capitalismo y comunismo. El nuevo derecho constitucional internacional, su expresión en la ONU y en la Unión Europea y en los sistemas de integración en América Latina, Asia y África. Los problemas de su desarrollo y la injusta repartición de las riquezas, la cooperación internacional y los objetivos del desarrollo ODS, la tragedia del calentamiento global y la importancia de la diplomacia climática, tratados y convenios, normas constitucionales sobre el tema del calentamiento global, la geopolítica de las religiones de Occidente, del Medio Oriente y del Lejano Oriente, las expresiones religiosas de los aborígenes y otros cultos de carácter nacional e internacional. La antinomia de la cultura occidental y oriental, estudios de casos, especialmente China, Estados Unidos, Francia, Sudáfrica, Túnez, Turquía, Brasil, Venezuela, Argentina e India. La geopolítica del petróleo, la importancia de la OPEP, las energías renovables, el futuro de los hidrocarburos. Consideración general sobre los 5 continentes y sus características, la importancia de los mares y océanos, los estrechos, el derecho internacional penal y la justicia transicional, migración y refugiados, las principales diásporas del mundo, derecho del mar, CONVEMAR, poder, geopolítica y equilibrio del poder, desarrollo sostenible y desigualdad global, ciberseguridad y gobernanza del Internet, la inteligencia artificial, la diplomacia y el derecho.